que es periodista y que tiene al Remeros muy presente en su vida. Un hincha, un socio, pero una persona que ha vivido... Militante. Un militante del Remeros, esa es la palabra. Y podría ser. Buen Del día, Remeros. gracias por la invitación. Podría Gracias ser, sí. a vos, Mauro, por Perfectamente, venir. sí, 120 años. El Remeros, entonces, 1901. Sí. ¿Cuál es el contexto del nacimiento del Remeros? Bueno, Histórico, digo. sí, fue en 1901 un grupo de vecinos de Paysandú que venía de la zona de San Javier, de una estancia, y decidieron fundar un club que en los primeros tiempos, pero por muy poco tiempo, se llamó Regatas, Club de Regatas, que es muy común esa denominación del lado argentino. Regatas de Uruguay, que es la Concepción del Uruguay, creo que en Concordia también hay. Y acá prevaleció la de regatas, son las competencias de remo. Y remeros son los deportistas que practican el deporte, ¿no? Podría llamarse de una forma u otra, digamos. Bueno, del lado argentino primó esa denominación y del lado uruguayo la de remeros, porque también hay uno en Salto y uno está en Mercedes, otro, y hay uno en Nueva Palmira también, y en Fraiventos. Pero el más viejo es el Remeros Paysandú, ¿no? Que le saca buena ventaja. Ajá. Creo que el segundo que Remeros Salto, que tiene 102 o 103 años, ¿no? Y ese deporte entonces en aquel momento era practicado por un círculo muy reducido de personas. Sí, sí. Y no solo en aquel momento, sino que... ¿También ahora? Buena parte de los primeros 50 años de la vida del club tuvieron que ver básicamente con el remo y las regatas, ¿no? Regatas a Buenos Aires, regatas con Colón, que hubo como 30 o 40 años que hubo regatas con Colón. Colón tuvo un club remeros, en la historia hemos podido ver que hubo un club remeros en Colón, que ni los propios colonenses, algunos amigos que tengo lo como recordaban. Reflejos del de Paysandú, quizás. Claro. Y casi, los primeros 50 años de la historia, que hay una recopilación que pude acceder a través de la gentileza de Sergio Coiro, se habla del club del remo, o sea, hasta el año 50, 51, hay ocasión en la que viene, por eso le decimos el club de los presidentes, porque viene Luis Valleverres en ese año, hay fotos, estuvo en la terraza, estuvo en el 51 y en el 2001 viene Jorge Valle Ibáñez, su hijo, exactamente. Mirá qué bueno. Su hijo. Y bueno, domina el remo, sí, en los primeros 50 años, después uno se va reconvirtiendo el club y aparecen otras disciplinas, pero hubo en los primeros 50 años también otras disciplinas, las mujeres no eran aceptadas en las comisiones directivas, como pasa todavía en algunos clubes que los estatutos no lo permiten, ¿no? ¿Hasta qué año? No, hubo otros deportes, bueno... No, pero esto de que las mujeres no participaban en la directiva. Bueno, con respecto al club, ahí no tengo precisión en el remero. En cuanto a la cuestión racial, digamos, ¿también había algún tipo de impedimento o no? Creo que no, creo que no. Eran gente... cuando surge el club ahí con sedes flotantes, ¿no? Porque la sede actual fue inaugurada en 1927, que se canjearon esos terrenos por unos que tenía el club en la zona de La Mallea, y la intendencia ahí le permite hacer ese enroque, y va a la nueva sede que no es lo que es hoy, ¿no? Se fue haciendo por parte. Inició el gimnasio del año 57, ¿no? ¿Pero la sede del remero fue construida para tal cosa o ahí no había unas usinas de...? Bueno, la usina de Chevarne, venía la luz, la energía Paysandú, digamos, ¿no? A través del carbón, era donde está la piscina, donde se instaló la piscina, que ahí es propiedad o está sesionada al club, esa zona. La piscina es del año 71, ¿no? La piscina muy posterior, claro. Eso quiere decir que el club fue readecuándose a la demanda de la gente, amplió el abanico de actividades. No quiere decir que no se practicara natación, ¿no? Porque antes se enseñaba... En el mismo río. En el mismo río, sí. Muy recordada, las fotos que se pueden ver, los docentes, Raimundo, Irene Sosa y unos cuantos más, que enseñaban en el río a través de piscinas flotantes, ¿no? ¿Quién fue Irene Sosa? Que era una realidad que se conocían en otros departamentos también, ¿no? Era piscina con planchadas, muy prolijo, digamos, ¿no? Mauro, ¿y qué otros deportes entonces, además de esto, hacía el Bueno, con el tiempo... ¿Fútbol, por ejemplo, nunca hizo? No, yo no recuerdo. Bueno, el surgimiento del rugby, lo que hoy es el Paysandú Trébol Club, fue en el remero, en los canteros del Club Remeros. Y el club le dio los vestuarios para que se cambiaran, y luego fueron al golf. Pero, por ejemplo, el surgimiento del rugby históricamente en los 70 fue en el remero, con socios del Club Remeros Paysandú, ¿no? ¿Tenis? El tenis yo no tengo precisión de la época, pero es muy anterior al rugby, sí.
También, o sea, en la égida del remero. Claro, ¿sí? bueno, ahora estamos justamente, acá tengo un libro de nuestros monstruos sagrados escrito por D'Amico que habla de los deportistas destacados de Paysandú con excepción del fútbol. Y hay otro que ya está casi terminado de Wander, que Wander cumple 100 años, que habla del tenis. Y el tenis también, Paysandú tuvo una liga de tenis, Liga Lawn Tenis Paysandú, hace muchos años, no sé si unos 40 ya no hubo. Se jugaba en la plaza de deportes, ¿no? El tenis. Pero había 4 o 5 clubes afiliados. El golf estaba, Rodó, Wander, Remeros. Eso. Tuvo bochas también, remeros. Otro deporte, bueno, la paleta. El karate fue campeón nacional de karate en los 70. Hoy hay judo en el club. El gimnasio fue el primer gimnasio cerrado, ¿no? Que lleva el nombre de Juan Carlos Henderson. Se inauguró en el 57, mucho antes que el estadio cerrado. Claro. Fue pionero en muchas cosas, digamos, ¿no? Y socialmente, digamos, ¿cómo se inserta el club Remeros? ¿Era un club de alguna forma elitista cómo lo encasillaría? Sí, ¿O si sí. es que hay algún... Es difícil encasillarlo, pero sí, a ver, básicamente, sí, reconocido hasta los 60, los 70 como un club, sí, donde iba gente de Paysandú, sí, de condición económica importante, sí. Pero bueno, si uno mira el caudal social, 4 o 5 mil socios, ahí encuentras de todo, digamos, ¿no? Hoy. No, antiguamente. Si tenés ese número hoy, tiras cuente, porque Sí, 4 o 5 no mil socios... hay ningún club que los tenga. No, seguramente que no. Pero sí, el club de gente de Paysandú, digamos, reconocida, ¿no? con influencia en la sociedad, digamos, ¿no? Los fundadores, algunos de ellos trabajaban en el puerto, vinculado a la zona portuaria, ¿no? ¿Está clara la lista de fundadores, Mauro, o no? Sí, hay un listado, sí. Hay una placa grande en el club, Uh-huh. de familias, apellidos que ya casi no hay en Paysandú, que no están en Paysandú. Eduardo Palter, como el humorista, uruguayo ya fallecido, fue el primer presidente, ¿no? Del club, Eduardo Palter. La sala de remo lleva el nombre de él, ¿no? Sí. Digo por la generación nuestra, digamos, sabemos quién fue Eduardo Palter. Ricardo Palter. Ricardo, ¿no? Eduardo Palter. O Eduardo, puede ser, sí. Bueno, pero es un apellido que lo ubicamos claramente al por humor. Pero vos decís que gente que venía de San Javier. No, que fueron a una excursión a San Javier, o fueron de paseo a una estancia. Ajá. Te das cuenta de el contexto económico de la gente. Sí. Para aquel entonces, ¿no? El rojo característico hoy del remero, ¿siempre fue el rojo era porque la enseña es el Club del Rombo blanco, ¿no? El rojo tenía que ver, digamos, con la sangre derramada en el siglo anterior, el XIX, y el blanco el sinónimo de pureza del siglo XX que estaban haciendo, digamos. Porque ¿no? fue a caballo, digamos, de los 2 siglos la fundación del 1901. 6 de enero. O sea, el 1 de enero se establece la voluntad. En un momento se discutió la fecha. Y el 6 de enero se hace la primera reunión, ¿no? Como que el 1 de enero, claro, fue el grito de Asensio, digamos. El deseo de formar el club. Uh-huh. Fue pionero. En su momento pensaba que era el club más viejo acá, pero bueno, en realidad el club Ayavena, Centro Ayavena, es anterior inclusive. Y el club Paysandú, pero más vinculado a lo social. Claro, no a lo deportivo. Pero bueno, fue el club que por muchas décadas marcó a Paysandú, no solo por sus logros deportivos, sino porque socialmente la gente se reunía en esa institución, a la orilla del río, digamos, 13 de flotantes, te decía, también la importancia de la terraza para distintos tipos de eventos, reuniones que se hacían, participaba mucho la gente, ¿no? Hoy estamos en una especie de crisis de participación, ¿no? Y te da como prestigio participar en esos clubes. Uno mira la historia también del fútbol de Paysandú, o de Wander, que estamos haciendo el libro, o el de Marla Petra, que se llama El Salón de Cristal, era gerente de lo que hoy sería el banco hipotecario, digamos, era gente o que ponía dinero, como se suele hablar tradicionalmente, o que conseguía dinero, claro. ¿no? Que esa gente se ha perdido generalmente de las instituciones hoy en día, ¿no? Una realidad que es muy distinta, ¿no? Muy distinta. Sí, eran referentes que llamaban a otros a participar y eso llevaba al cuenta en el libro que va a salir este año de Wander y decía fulanito tal cosa y tenía 8 o 10 que seguían atrás. Claro. Y hoy capaz mirar para atrás y no tenés a nadie, digamos, ¿no? Vamos a hacer tal cosa y se conseguía. Ahora, se volvió más individualista la sociedad, me parece, ¿no? Más individualista. Yo quiero pagar mi cuota, quiero que me den el servicio.
que se ocupe otro, pero Claro. va a llegar un momento que nadie se va a querer ocupar, no sé. Claro, el tema es que hay que mantener esas estructuras. Es impresionante. Es un laburo. Sí. Algunos clubes lo han llevado mejor, otros no tanto, ¿no? Hay clubes en el Paysandú que uno ve que han mejorado en infraestructura, que venían de más abajo y lo fueron Colón, por ejemplo. Colón. Estaba pensando en los nombres que forman parte de la cotidianeidad sanducera y que tienen que ver con el remeros. Por ejemplo, Irene Sosa. ¿Quién fue Irene Sosa? Irene Sosa fue, docente de natación. Creo que no era recibida, digamos, ¿no? Hay una muy linda nota que le hizo Carol Guilleminot en un quinto día, de los pocos documentos que uno puede ver, digamos, ¿no? Porque ella era soltera, terminó sola sus últimos días en el hospital, y ella le hace nota. Era gente, yo llegué a conocer a Wilfredo Raimondo, ¿no? ¿Hace mucho que murió? Sí, capaz 20 años, sí, algo así. Wilfredo Raimondo fue, digamos, me parece como el padre de la criatura, digamos, de los logros deportivos, y él vino de Colonia en realidad, ¿no? Pensando, tenía mucha gente que ha venido de otro lugar y luego los apropiamos como sí, claro. Raimondo era docente de educación física y vino de Colonia. Y él fue con los remeros olímpicos a los Juegos del 48. Claro. Y como profesor de remo, ¿no? Como el referente de remo. Y 40 años después, en el 88, fue a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con Escanavino, en natación. Y fue también entrenador de básquetbol, Raimondo. Fue una figura señorial, ¿no? Digamos. Claro, sí, pero quizás no la tenemos tan presente. Bueno, la Plaza de Deportes lleva el nombre de él, ¿no? Y él, cuando se inauguró la plaza, dijo: esa plaza se tendría que llamar Helio Pérez, porque fue quien trajo la natación a Paysandú. Porque no solo se enseñaban a remero natación en el río, digamos, sino también en la playa, en el bañero municipal, ¿no? Lo que hoy creo que era Bañero Calleja, se llamaba antes. Ah, sí, creo que sí. Qué antiguo esto. Juan Antonio Rodríguez. Juan Antonio, una persona exquisita, lo conocí, lo traté, llegué a grabar algún videito con él. Campeón. A mí me asombraron, de los docentes como Raimondo, ¿no? Y la gente que él formó, la disciplina que tenía esa gente, claro. ¿no? Y tenía formas de enseñar que hoy capaz se chocarían con otras realidades, porque eran muy estrictos, digamos, ¿no? A la sala de remo no entraba cualquiera. Eso es bien elitista lo que estoy diciendo, sí, ¿no? Sí. Había que saber remar, o sea, no sé si habría en aquel entonces remo recreativo, pero era eso como acá, se ingresa acá y hay que ser campeón, digamos, ¿no? Había un peso en la competencia muy fuerte. No en vano los logros deportivos. Claro, Juan Antonio Rodríguez es medallista olímpico. Medallista olímpico del 48. En remo. En remo. Fue bronce, y en el 52 también. ¿Él compite Londres solo? Y Helsinki, no. En un año, en una oportunidad con Jones y en otra con Seijas. En ambos casos con otro compañero. Claro. Y el técnico era este señor que vos decís, sí, Raimondo. Por lo menos en el 48 viajó Raimondo, en el 52 no tengo ese registro. Hay cartas, documentos de la época. Ahora poco se hizo un trabajo en el club, gente de archivología fue, con Carmen Pinto como referente de la biblioteca. Y bueno, hay cartas que mandaban de Europa que están ahí en el club, ¿viste? Son un valor fantástico esa carta de cómo le iba a los remeros. Por ejemplo, en el 32 que gana Douglas, también fue la primera medalla que gana Uruguay en deporte individual. 3 de las 10 medallas olímpicas de Uruguay son de deportistas del Club Remeros Paysandú, ¿no? Perdón, de la tres, como dice Majul, ¿no? Me estás diciendo que 3 de las 10 medallas. Sí, así, 3 de las 10 medallas que tiene ¿Qué me Uruguay estás diciendo? Sí. O son de deportistas del Club Remeros Paysandú. Y le podemos sumar a Milton. Y Buena 4 de 10. Ahí está. Es un buen promedio para dice. Claro, cuando uno hablaba con autoridades nacionales en su momento y no quería decir nada de alguna ayuda, de un acercamiento, claro. Por ese historial, no sé si, yo qué sé, tengo todo esto, ¿no vale la pena ver qué podemos hacer para ayudar a la institución? ¿Las 3 medallas fueron en remo? Sí. En el 32, Guillermo Douglas, que la directiva de aquel entonces hace una colecta para darle dinero para que viaje a los Juegos Olímpicos. ¿Dónde fueron los Juegos? No me acuerdo si fueron en Helsinki, en el 32, o en Estados Unidos, en el 32. Él competía por Montevideo, yo estaba en el Montevideo Rowing, pero los directivos de aquel entonces hicieron una colecta para ayudarlo, ¿no? Era una cosa fantástica, ¿no? Pero claro, momentos que te prestigiaba ser directivo y se hacían cosas. Hay una figura consular también como Bertoni, que fue deportista, remero, y instaura un premio, o sea, hacían cosas por la comunidad, por nosotros, ¿no? Y la vida giraba en torno a los clubes deportivos, ¿no? Y el club ganaba algo, digamos, o sea, yo supongo que si vos salís medallista, ¿no?, del remero,
los gurises van a querer ir, o sea, hay una cuestión en ese sentido. Pero materialmente, Ese es el gran capital, en realidad, sí, de los triunfos deportivos, que más gente se acerque a hacer deporte, ¿no? O sea, el sistema de beca, que hasta yo lo hablaba con alguien que está vinculado ahora a la intendencia en la parte deportiva, que tenía el club, fue fantástico. Por esas becas iba Raimundo a las escuelas a dar becas para que vayan los gurises a aprender a nadar, ¿no? Y ahí apareció Canavino, digo. nada más y nada Claro, Aparecí claro. yo, digo, no sin Bueno, está. No Pero son tan buenas las becas. Pero te incentivaban. Eran becas por un tiempo determinado y después vos te menos. vinculabas. ¿Lola Moreira estuvo vinculada al Remeros o no? Hizo natación, creo, pero no. No, fue una Ya cuestión. estuvo, claro, hizo hockey también. Pero no se formó ahí No, en la creo cuestión que del remo. Francisco ya en el tenista sí, tuvo unos años en el tenis ahí, en el remo, en el club, que solo tiene 2 canchas, ¿no? Hay el gran problema que tenés que cuando hay creciente las canchas demoran mucho más en ponerse a tono, digamos. Sí. Bueno, el club también, parte del declive, pues, en parte puede ser por, claro, las sucesivas crecientes que con más tiempo se fueron Claro. dando, lo fueron Se menguando. deterioró mucho. Sí, y la zona. Pero bueno, ¿Cómo ves hoy a la zona? no, te decía, los logros deportivos, Paysandú fue, bueno, hicimos una nota con Cecilia Botino antes de la campaña electoral, 6 medallas o 7 medallas en nivel sudamericano. Paysandú fue un campeonato en natación en Colombia y eran 6 nadadores o 7 nadadores del Remeros con el entrenador. 6 con el entrenador, 6 de Paysandú. Cecilia entre ellos. Claro, y se ganaba las postas, 800, mira, acá hay una competencia que es el diario, titular del diario del 80. Fueron 810 puntos a 284. Esto ya suena paliza. Era imponente el poderío deportivo que tenía a nivel del Uruguay, ¿no? Por encima de Neptuno, que era el rival de la época. Los 60, los 70, ¿no? Neptuno, Club de Montevideo. Club de Montevideo, mirá. Y bueno, acá hay un resumen en este libro, que se los dejo a ustedes si quieren sortearlo. Lo vamos a sortear. Contanos con los logros deportivos de Canavino. Bueno, Ana María Norby fue Ana octava María en un juego Norby, olímpico claro. y batió 2 veces un récord olímpico. Después en la prueba final, que está el documento en YouTube de la competencia, no repitió. Ana María fue Norby octava, bueno, Canavino fue décimo a nivel de juego olímpico. es un buen resultado. En natación, digamos, algo que es muy difícil se pueda volver a dar, Sí, digamos, claro. porque los países fuertes han crecido mucho y Uruguay. Claro, y siendo uruguayo, ¿no? O sea, con las posibilidades, claro, qué foto. Contanos de ese libro, qué Pablo. foto, Vamos a qué sortearlo foto. ahora. ¿Me está enfocando la cámara? Sí, ¿Cámara qué 1? foto. Sí, cámara 1. Ahí está. Bueno, ¿cómo recibía Paysandú a sus deportistas, no? Qué Impresionante acá la foto en una camioneta de la época con Felipe Vidal arriba. Regreso del Sudamericano de Natación, abril del 82, en La Paz, Bolivia. Todo Paysandú salía a Ahí recibir está. a sus deportistas, ¿no? Ve los conjuntos Pero se deportivos. repitió mucho en la historia Paysandú, ¿no? Claro. Por eso en ciclismo, en remo, en natación, en paleta. Bueno, este libro habla justamente en el voleibol, en muchos. En básquetbol. ¿Te básquetbol. acordás aquella reacción? Bueno, la última vez debe ser cuando Paysandú Pero fue una club, cuestión ahí de. perdió, pero ganó. En La rebeldía, Argentina. ¿no? De rebeldía Sí, con que defensor. salió Sí. sí. Por eso ese Paysandú que muchas veces se añora, ¿no? Que coincidió con un momento industrial fuerte, porque una vez pregunté, cuando hicimos el libro de fútbol, la gente de Río Negro, los triunfos de Río Negro fueron cuando el frigorífico en el deporte, el frigorífico anglo era fuerte. Claro, si la economía de la ciudad anda bien, está fuerte, hay más plata, claro. hay más dinero, hay más apoyo, ¿no? Porque Río Negro Hasta el ánimo te cambia. Claro, Río Negro tiene 22 títulos y buena parte de esos títulos consiguió cuando el anglo, claro. Porque siempre se le pagaban a los jugadores, mentira que no Sí, jugaban sí, gratis. sí. Había arreglos. Algún tipo de beneficio. Sí, algún material. dirigente bancaba algún. Claro. Claro. Vos sabés que me queda la sensación, sé que tenés que ir, Mauro, pero Sí. me queda la sensación de que, como con tantas otras cosas, la comunidad no termina de tener muy claro, de visualizar y de honrar claramente lo que el Remeros le ha dado a la sociedad, ¿no? Sí, de apropiarse de que es parte de su identidad, ¿no? De que es fuerte en Paysandú. Y vos sabés que el y ahí remero. yo creo que los gestores públicos tienen que tener otra mirada, lo que parte del conocimiento. Primero tenés que conocer y saber, ¿no?, de lo que estamos hablando, pero tenés que tener otra mirada, otro acercamiento a estas instituciones. Sí, como otras, sí, pienso igual. Como a otras, Pero bueno, claro. como Sí. justamente por Sí. mi formación y todo, sí. Sí, cuando fui directivo se golpearon muchas Vos porque sos puertas. militante del Remero, pero Claro,
La gente que está, no sé, en Rampla pensará lo mismo, Sí. o en Bellavista, o en, Claro. Sí. o en el Club Rodó, yo qué sé, o en el Sí. que fuera, en el Club Sí, 33. Rodó hecho convenios y... Rodó está lindo. Sí. No creo que estemos tan mal en algunos casos, pero sí, se necesita. Bueno, la administración anterior hizo un presupuesto participativo que era muy ventajoso para la institución deportiva. Sí. Daban hasta $50.000 para los que ganaban. El tema es que si no ganás, ese era mi cuestionamiento. Y bueno, conseguí votos, te van a decir las autoridades, ¿no? Pero no. Precisamente me parece un acercamiento, ahí va, un diálogo a veces. Un diálogo. Vamos a sentarnos a dialogar, como Sí. pasó ahora con el tema del INAU. Vamos a dialogar a ver si nos podemos acordar, cómo podemos ayudar en esto. La administración anterior estaba, en los últimos meses habían colaborado, digamos, pero claro, precisas mucho más que eso, digamos, ¿no? Porque ya los socios no son tantos como los que la institución necesita para funcionar, Claro. ¿no? Hay un... Capaz que la gente no puede pagar o dejó de ser prioridad, no sé, Bueno, o hay sí. mucha oferta, no sé Bueno, cuál me es el parece tema. que faltan instancias para repensar, porque no sé por dónde va la cosa. El otro día me decía alguien, hay que buscar el concepto de sociedad económica deportiva. Bueno, pero no viene un grupo inversor para una institución, habría que adecuar los Necesitamos estatutos. una fundación. Claro. Claro. Ustedes saben lo que- Claro, pero la fundación va a gestionar algo, dinero que hay, no que no hay. Sí, Sí, claro. acá no se van a postular. Es muy complejo, ¿no? Ahora que me he acercado a Wander por el libro también, Claro. tiene una infraestructura preciosa. Y yo me Pero- imaginaba y les tiraba algunas ideas, acá se puede hacer esto. Bueno, Sí, pero- Y el dinero, claro. Claro. Pasa Claro, por lo Tienen económico. algunos... claro, porque para hacer edificios había plata, pero para meter en un club no, es muy difícil que aparezca dinero. ¿Sabes cuál es? Porque tiene que haber una devolución. El que pone plata quiere retirar después. Sí, a mí me da pena, me angustia un poco el hecho de que se termine perdiendo por el desconocimiento, porque no hay lugar en la memoria, esos espacios que son referencia o que deberían serlo. Y en la medida que los gurises no tengan presente quién es Irene Sosa, que no es el título que se le puso a un espacio público, sino que es una vecina de Paysandú que hizo mucho por la comunidad, o que no tengamos presente a Juan Antonio Rodríguez, o a Raimundo, o a Ana María Norbis. Yo lo que siento es que vamos camino a un proceso donde en la medida que no hacen carne estos valores, estas memorias, estos recuerdos en la gente que viene, es muy difícil que estos asuntos se sostengan. Y uno piensa, aparte hay ejemplos en el Uruguay de instituciones que se han perdido, ¿no? Por ejemplo, el colega de El Remero San Neptuno. Sí. ¿Cuál es el futuro de estos clubes? De estas instituciones, de esas infraestructuras. Pero no miro solo por la infraestructura, No, pienso sino por la presencia en la comunidad. de la Exactamente, institución. por lo que significan en la juventud. Claro, el tema es tener algún proyecto y poder viabilizarlo, digamos, ¿no? Bueno, tenemos esto, es bastante complejo. Yo lo viví ahí adentro y es re difícil. Inclusive conversando con autoridades a todo nivel, ¿no? La verdad es que Cáceres, el secretario de Deporte, Sí. fueron varias veces al club y bueno, hay un valor sentimental en esto y como que bueno, parlate como puedas, o sea, yo no vi compromiso, ¿no? Para la Antel Arena sí hubo compromiso, Claro. son $18 millones, ¿no? No digo que esté malo, bien, pero lo digo porque pero para algunas cosas no aparece el dinero y bueno, no sé. Tendrá que discutir la comunidad, no sé, sus autoridades, pero no pasa eso, digamos, no sucede. Generar un ámbito para ver, bueno, esto puede caminar, sí o no, porque también está esa, ¿no? Es la madura. Es la Sí. madura. Y muchas veces vamos haciendo cosas nuevas, ¿no? Creando cosas nuevas, innovando o intentando innovar, pero no necesariamente partimos de la base de lo que ya tenemos, ¿no? Bueno, Y, con respecto a las piscinas, vos ya tenés una piscina que esté funcionando, vamos a potenciarla aún más. claro, por ejemplo. En lugar de hacer una nueva o de techar una nueva, que también puede hacerlo en otra etapa. Por ejemplo. El tema es que si no los clubes se convierten pero en general lo digo, ¿no? En máquinas de picar carne, es decir, los dirigentes no están más de dos años, eso no es buen dato, no es buena información. Es bueno que el dirigente permanezca algunos años. Pero pasa ¿no? en todas las actividades, porque el tipo en el fútbol pasa igual, ¿no? Tiene que disponer de un montón de horas de su tiempo, tiene que meter plata, como vos decías, en alguna situación, actuar de aguatero, de técnico, de equipier, de mandadero, yo qué sé. Y no tenemos
posiblemente, me parece que ha pasado en muchas instituciones, gente preparada para estar al frente, digamos, Para el ¿no? gerenciamiento. Y bueno, acá se hizo, en la gestión anterior, se trajo la tecnicatura, digamos, de gerenciamiento deportivo. Creo que ninguna de esas personas está trabajando en algún club, porque después te chocas con la realidad que los clubes no pueden pagarlo. Claro. Entonces se debería buscar capaz una forma para financiar a esas personas y algún proyecto que haya, digamos, ¿no? Desde la tribu le enviamos un abrazo grandote, cálido y agradecido a toda la gente que ha sostenido y sostiene al Remeros. Deseamos de corazón que esa institución vuelva a tener el brillo que tuvo en otra época, en todos los sentidos. Y bueno, y ojalá que como comunidad vayamos avanzando en plantearnos estas cuestiones. Vamos a regalar un libro que se llama Nuestro monstruo del fútbol. Todos los deportes están. En los que Paysandú tuvo participación destacada a nivel internacional, ciclismo, box, vela, Este libro voleibol, tenis. no debería faltar en ninguna biblioteca de las familias sanduceras. Así que a la gente que escriba... Seríamos millonarios. Sí. Lo vamos a sortear entre todos quienes escriban al 099 24 24 24. Y quienes no sean favorecidos por el sorteo lo pueden comprar. Lo pueden Exactamente. comprar. ¿Dónde lo pueden comprar? Bueno, se comunican con 2011 o con el puesto de Néstor Guillermo. Sí, 18 y lo lo tiene, sí. Muchas gracias, Mauro. Bueno, a ustedes. Felicidades. Arriba el Remeros. Seguimos hasta la 1 de la tarde. En un instante nada más andará por acá el escribano José Pedro Ilia. Vos, Silvi, que tenés que firmar un contrato. Antes de firmar, preguntá